Muy buenas a todos y todas. Aquí les habla nuevamente Fernets48, dándoles la bienvenida a un nuevo video de estadística y probabilidad. Ahora estamos en el video número 31. Aquí vamos a hablar sobre la regresión lineal simple. En el video anterior ya hablamos sobre una introducción bastante teórica y general sobre la regresión como tal, y mencionamos de que los próximos videos a partir de este ya serían para hablar concretamente de 4 tipos de regresión importantes, y este es el primero, y vamos a ver solamente la definición de esta regresión, la fórmula o las fórmulas, los pasos a seguir y ejemplos. ¡Ay no! ¡Qué gran cantidad de temas están aquí, no, hombre! No les quiero quemar el cerebro, pero ni modo, así es la cosa. Bueno, ya, me dejo de payasadas. ¿Qué es la regresión lineal simple? Ya hablamos sobre que regresión es básicamente en estadística una forma de buscar la relación y el comportamiento que existe entre una variable independiente, X, y una variable dependiente, que es Y. Y en otros casos pueden haber más de una variable independiente, más de un valor X. Pero en este caso pues no es así. La regresión lineal simple, ¿por qué es lineal? Porque la función o la fórmula que la representa terminará graficando una línea recta, que representa en este caso los valores óptimos o los ideales estimados de la variable Y, la dependiente, en el caso de que la variable independiente X sea tal, tal y tal. ¿Y por qué es simple? Porque solo se ve involucrada una variable independiente X. En otros casos sería múltiple, pero eso se verá en el próximo video. Y como ven, luciría algo como esto, una línea recta. La fórmula de regresión lineal simple es la siguiente, puede ser o esta de acá. Es simplemente la misma fórmula pero representada con simbologías distintas. Y igual a B más A por X. O lo mismo, es decir, Y igual a B sub 0 más B sub 1 por X. B puede ser B sub 0 y A puede ser B sub 1. ¿Qué es Y? En este caso Y es la variable dependiente, X es la variable independiente. La letra B o la B sub 0 representa la intersección con el eje Y del plano cartesiano, o sea, donde comienza la línea recta en el caso de que la variable independiente sea igual a 0. Y lo que es A o B sub 1 es la pendiente o el coeficiente que indica cuánto va a cambiar Y cuando X sea tal y tal y tal valor. Y para poder obtener esos valores de B sub 0, B sub 1 o si no A y B, que es lo mismo, se tienen estas dos formas. La primera forma, que aquí como pueden ver es un revoltijo de símbolos, pero se los voy a explicar. La letra A o lo que es B sub 1, lo que hablamos la pendiente o el coeficiente, se obtiene de esta forma. Primero se va a multiplicar el total de datos n por la sumatoria de las multiplicaciones de X y Y se le restará la multiplicación de las sumatorias de X y de Y por separado. Y todo eso se va a dividir entre lo que es multiplicar n por la sumatoria de las X al cuadrado menos la propia sumatoria de X elevada al cuadrado, así como tal. Y ahora para obtener B sub 0 pues es algo similar, solo que el numerador cambia. Se va a hacer la multiplicación de las sumatorias de todas las X al cuadrado, de todas las Y se le va a restar la multiplicación de las sumatorias de X y la sumatoria de X por y el denominador es exactamente el mismo que vimos acá. O si no, pues tenemos una forma un poco más sencilla, digamos, porque la simbología, como ven, es menos saturada. Se tienen que obtener las medias de X y de Y, los promedios. Y luego de obtenerlos, pues se van a reemplazar los valores acá. B sub 1 vendría siendo la sumatoria de las X por Y, menos la multiplicación de n por las medias de X y Y.
Todo eso entre la sumatoria de x al cuadrado menos n por la media de x al cuadrado. Y de ahí b sub 0 es mucho más sencillo, la media de y menos la multiplicación de b sub 1 por la media de x. Van a entender mejor todo esto cuando lo veamos en el ejemplo, pero para que comiencen a agarrar la idea, así es como luce todo esto. Y se tienen dos formas precisamente por comprobar el resultado las veces que sea necesario. Ahora, a grosso modo los pasos son los siguientes: graficar los puntos de x y de y que se tengan del enunciado, ya tendrían que venir en el enunciado del problema, y se grafican en un plano cartesiano, lo que es la cruz de x y de y, el eje x horizontal y el eje y vertical. El segundo paso es, teniendo esos valores ya en una tabla, se deben obtener lo que es una columna nueva para las multiplicaciones de cada uno de los valores x con su respectivo valor y de ahí otra columna para la cantidad de x al cuadrado. Y para cada una se va a sumar todos los valores que existen de cada una para obtener las sumatorias, para ir reemplazando de forma más fácil en las fórmulas. Y eso se hace ya en el paso 3. Se reemplazan los valores en las fórmulas que vimos para poder determinar cuál es la fórmula de la función y o la función para poder obtener esa regresión de nuestro enunciado. Y en el paso 4, ya habiendo definido esa función, ya podemos ocuparla para poder obtener nuevos valores para la variable y, utilizando los originales de x. Los de x no cambiarían, sino que los de y ya van a pasar a ser los valores estimados. Los que tenemos en el paso 1 son valores reales, que están en el enunciado, pero en el paso 4 obtendremos valores estimados para y, usando la función que obtuvimos en el paso 3. Y ya el último paso sería graficar esos nuevos resultados de y con los originales de x en otro plano cartesiano para poder observar cómo luce la línea recta de nuestra regresión. Ahora pasemos al ejemplo. Aquí tenemos el enunciado. El dueño de una empresa que vende carros desea determinar si hay relación lineal entre los años de experiencia de sus vendedores y la cantidad de carros que venden, al año en este caso. Los datos que están en la tabla representan los años de experiencia, la variable x, y las unidades de carros vendidos al año, la variable y, de un total n de 10 vendedores de la empresa. Y hasta aquí llego porque no tengo terminada la presentación todavía, así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo video. Ah, mentira, sí lo tengo. Aquí empezamos por el paso de graficar la información que ya tenemos, en este caso las columnas X y Y, que son las que el enunciado nos dio. Vamos y lo graficamos en un plano cartesiano, que comúnmente sobre el papel se debería de ver como una cruz, ¿verdad? Con el eje X horizontal y el eje Y vertical. Pero aquí, por el PowerPoint, el gráfico que mejor encontré para representarlo es este. Pero la idea es la misma. Ven aquí de que cada punto en esta línea, en esta curva más bien, representa el par XY correspondiente. En este caso aquí abajo X vale 3 y Y vale 9. Y este otro punto X vale 4 y Y vale 12. Y así va, y como pueden ver, tiene una tendencia así curva. Los datos reales así lucen. Pero lo que vamos a hacer nosotros es determinar la fórmula de la regresión para al final que se muestre cómo debería lucir la información de manera ideal, siendo que según esa función, mientras x valga 3, y debería de valer tanto, mientras x valga 4, y debería de valer tanto, y así. Eso es lo que queremos ver, y para esto, ya habiendo terminado el paso de graficar estos datos de acá, entonces ya podemos sacar las otras dos columnas. En este caso, esta columna es la de la multiplicación del dato x por el dato y de la misma fila.
3 por 9 son 27. Y aquí lo tenemos. 4 por 12, 48. 6 por 16, 96. Y así, ¿verdad? Con los demás. Y se saca pues la sumatoria. Aquí abajo ya es la suma de todo esto de acá. Y luego pues la columna de las x al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado 16. Y así con los demás y se saca la sumatoria aquí abajo. Lo que sigue ahora es obtener los valores necesarios para reemplazarlos en la fórmula que vimos de la función de la regresión. En este caso tenemos que saber qué dato corresponde a o b sub 1, que es lo mismo, y qué dato corresponde a b o b sub 0, que son lo mismo. Y las fórmulas que vimos son estas, y lo que vamos a hacer es reemplazar valores acá. N es el total de datos, en este caso son 10 vendedores, por ello ponemos 10 aquí. Y de ahí la sumatoria de x por y, vimos en la diapositiva anterior que es 4112, entonces lo ponemos acá. Y de ahí todo eso menos las sumatorias de x y y por separado. La sumatoria de x es 123 y la de y es 262. Y aquí lo tenemos. Y luego pues lo de abajo, n vale 10. La sumatoria de todas las x al cuadrado es 2103, aquí lo podemos ver. Y la sumatoria de x, que es 123, eso se va a elevar al cuadrado. Aquí pueden ver la diferencia, si tiene un paréntesis acá, entonces está indicando que lo que voy a elevar al cuadrado es la sumatoria de x nada más. Lo que es distinto de la sumatoria de todas las x al cuadrado que sacamos acá. No se les olvide esa diferencia. Y al hacer toda esta operación, si la hacen en su calculadora paso por paso, van a obtener que b sub 1 o a vale 1.507, 1.507. Y pues hacemos lo mismo con b o b sub 0. Aquí pues reemplazamos cada valor. Esta sumatoria de las x al cuadrado es esta. La de y es 262, se multiplicará esto y se le restará la multiplicación de estas otras dos sumatorias de acá, que ya vimos cuáles son, y el denominador es el mismo, solo copiamos y pegamos, y al hacer toda la operación obtenemos que este valor de b sub 0 es 7.6614. Hay que tomar en cuenta todos los decimales posibles, ya que eso a la hora de hacer la segunda forma para comprobación de la información debería de darnos lo mismo, si no es que bastante cercano, pero lo ideal es que dé pues la misma información. Y eso lo vamos a ver acá. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, pero utilizando las fórmulas que vimos en la segunda forma, la que involucra las medias o los promedios de las variables x y las variables y. Aquí lo podemos ver, la media de las variables x es la sumatoria de todas las x entre el total de datos. 123 entre 10 da esto. Y la media de y pues da esto de acá. Ya teniendo esto ya podemos comenzar a reemplazar los valores de estas fórmulas de acá. Recordemos que la sumatoria de las xy para este ejercicio es esta de acá. Y se va a restar la multiplicación de 10 por las dos medias que sacamos. Y luego pues el denominador queda de esta forma. Esta sumatoria de x al cuadrado menos 10, que es el total de datos, por esta media elevada al cuadrado. Obtenemos esta división de acá. Y entonces obtenemos que b sub 1 vuelve a darnos el valor de 1.507. Que eso lo vimos en la primera forma. Y para b sub 0 la fórmula es un poco más simplificada. Solo reemplazamos valores y obtenemos exactamente el mismo valor, 7.6614. Llegamos entonces a la conclusión de que b sub 1 vale 1.507 y b sub 0 vale 7.6614. Lo que vamos a hacer entonces es que la fórmula de y igual a b más ax va a quedar de esta forma. Reemplazamos b aquí, o b sub 0, y reemplazamos a
o b sub 1 acá. Y nuestra fórmula de la función de regresión para este ejercicio queda así. Y esta es la que vamos a ocupar en el siguiente paso, que va a ser básicamente obtener valores nuevos para reemplazar, digámoslo así, los que ya existían en el enunciado. Estos ya no son los valores reales de y que nos da el enunciado, son los valores estimados o los valores ideales que se obtienen de la fórmula de función de regresión que obtuvimos antes. Estos serían los que ya van a dar más directamente, al graficarlos, una línea recta, porque es la información ideal según lo que ya analizamos. Pero bueno, los valores originales de x están acá. Para este ejemplo vemos que x sigue valiendo 3. Aquí ocupamos la función de regresión y reemplazamos x aquí por el valor de 3. Hacemos la multiplicación acá y sumamos esto y obtenemos que y, para este caso en particular que x vale 3, vale 13. Y para el caso de que x vale 4, y vale 14. Para el caso de que x vale 6, y vale 17. Y así, así, así. Aquí estamos tomando valores aproximados. Se supone que cuando ustedes operen esto en la calculadora les va a tirar un valor con decimales. Lo mejor es aproximar porque estamos hablando de objetos tangibles completos. En este caso estamos hablando de cuántos carros al año debería de vender cierto vendedor con tantos años de experiencia. Y pues no van a vender 1.5 carros o 3.47 carros. O sea, eso no es posible. No van a vender así el carro a medias o qué sé yo, por pedazos. Lo ideal es que lo vendan completo, por lo cual lo mejor aquí para este caso es ir aproximando un valor entero. En fin, luego de obtener todos estos valores nuevos, lo que se hace es graficar nuevamente. Y aquí vemos que esta línea gruesa de color anaranjado ya es nuestra línea con todos estos datos nuevos. Y como ven es mucho más recta, tal vez no al 100%, pero visualmente podemos decir que es más recta que la que obtuvimos anteriormente, que es la que está en rojo. La que está en rojo son los datos reales que el enunciado nos dio al principio, y la línea anaranjada son los datos ideales que deberían pasar según la regresión que nosotros analizamos con las fórmulas que sacamos, pero que en realidad pues son los que vemos en el rojo, ¿verdad? Así que aquí ya podemos nosotros sacar nuestras conclusiones de, digamos por ejemplo, el vendedor número 5 que tiene 8 años de experiencia debería de poder vender 20 carros, pero pues vemos de que vendió más. Según esta línea de acá, la línea roja que está del dato real está arriba de la línea ideal. Me quiere decir que este vendedor es mucho mejor, ¿verdad? Porque es capaz de vender más de 20 carros al año, que es lo que se estimó aquí. Y podemos tomar, por ejemplo, el primer dato, que es el del vendedor de 3 años de experiencia, que debería de poder vender hasta 13 carros anuales, pero realmente vendió 9, según recordamos en el dato real. Quiere decir que, bueno, se podría aceptar porque tiene poco tiempo de experiencia en comparación a los demás. Es el que menos experiencia tiene de los 10. Entonces podría aceptársele, pero pues a la vez se le podría como dar alguna especie de cátedra o alguna ayuda para que pueda mejorar su proceso de venta y que pueda llegar al promedio estimado, que es de 13 al año, para la experiencia que tiene. Y tal vez cuando ya cumpla los 4 años de experiencia ya pueda vender, por ejemplo, 14 al año y cumplir con esa meta. Y así se pueden ir sacando más conclusiones todavía para este caso. Todo depende de qué es lo que realmente están buscando a la hora de realizar este análisis. Pero como tal, para la resolución del ejercicio ya vimos cómo se aplica cada paso, cómo se grafica, cómo se obtiene la información que falta y cómo se reemplazan valores para obtener la función de regresión lineal
y así poder obtener el promedio e ir ya sacando otro tipo de conclusiones. Y bueno, hasta aquí para el video de hoy. Muchas gracias por ver. Si no están suscritos al canal, les invito a que lo hagan. Voy a asegurarme de subir más contenido de esto tan pronto tengan la oportunidad. El próximo video será de la regresión lineal múltiple, así que estén pendientes. Y también les invito a seguirme en mis otras redes, Facebook, Instagram y TikTok. Ahí van a ver más contenido variado, que espero que también les guste. Y bueno, yo soy Fernets, gracias por ver y nos vemos hasta en una próxima ocasión. ¡Hasta luego! Realmente no me ven, solo me escuchan, pero bueno, no importa. Pronto pondré una cámara.